Hoy vamos a conversar de un tema que parece un tema militar, pero no lo es profundamente político y ético. Y es develar un modus operandi para entender el trasfondo de la crisis nacional. Porque la discusión sobre la crisis venezolana suele centrarse en la economía, las elecciones o el deterioro institucional. Sin embargo, estos fenómenos pueden entenderse de manera más amplia si se analizan desde la perspectiva de una doctrina de seguridad entendida como una doctrina no exclusivamente militar, sino como una concepción política y estratégica mediante la cual un poder define las amenazas, organiza los instrumentos del Estado y asegura su permanencia. Entonces, es importante distinguir dos conceptos que con frecuencia se confunden. La doctrina de seguridad establece el qué y el por qué identifica las amenazas, define los objetivos políticos del Estado, articula los mecanismos de inteligencia, de justicia, diplomacia, economía, cuando corresponde y el empleo de la fuerza. La doctrina militar, en cambio, constituye uno de los componentes, es el cómo, el conjunto de principios, tácticas, procedimientos mediante los cuales las Fuerzas Armadas ejecutan las políticas de seguridad definidas por el Estado. Entonces, desde esta perspectiva, la dimensión militar representa apenas una parte de un sistema mucho más amplio de control político y social. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros decimos que la mentira se está usando como arma estratégica. ¿Por qué? Porque toda doctrina de seguridad necesita una narrativa que justifique el ejercicio del poder. Y en algunos sistemas democráticos esa narrativa se sostiene sobre instituciones y mecanismos de control. En otros, el principal recurso termina siendo la mentira sistemática. Ahora, cuando la mentira deja de ser una excepción y se convierte en política permanente, deja de ser un problema moral para transformarse en un instrumento estratégico de seguridad del régimen político. No importa que la información sea creíble, lo importante es mantener la iniciativa, confundir a la sociedad, fragmentar a la oposición y ganar tiempo. Entonces la mentira cumple varias funciones simultáneas. Oculta la realidad económica, justifica decisiones políticas, legitima procesos electorales cuestionados, protege estructuras de poder, mantiene cohesionados a los grupos que aún creen y sostienen a un régimen político. En este modelo la credibilidad deja de ser indispensable. El objetivo no consiste en convencer a todos, sino en impedir que exista una verdad compartida capaz de movilizar a la sociedad. Y allí la impunidad actúa como un multiplicador del engaño, porque la mentira necesita un segundo elemento para consolidarse, la impunidad. Porque cuando quienes ejercen el poder descubren que mentir no produce costos relevantes, la falsedad se institucionaliza. El respaldo o la tolerancia de los aliados nacionales e internacionales contribuyen a esa percepción de impunidad. Estemos claros, eso no viene solo. Se produce entonces un círculo de retroalimentación. La mentira genera impunidad, la impunidad estimula nuevas mentiras. Entonces, ese bucle termina sustituyendo a las instituciones. Entonces, la información oficial deja de describir la realidad para convertirse en un mecanismo de administración política del poder. ¿Ves? Entonces, lamentablemente, tenemos que utilizar una analogía para comprender este fenómeno que proviene de la biología. Un estado parásito. Entonces, los parásitos no destruyen inmediatamente al organismo que invaden. Su supervivencia depende precisamente de mantener vivo al huésped mientras extraen de él los recursos necesarios. El proceso suele desarrollarse en varias etapas: infiltración, evasión de las defensas, establecimiento dentro del organismo, manipulación de los mecanismos de respuesta, explotación prolongada del huésped. Entonces, muchos parásitos desarrollan sofisticados mecanismos para ocultarse del sistema inmunológico, alterar su funcionamiento e impedir que el organismo los elimine. Políticamente, esta metáfora ayuda a describir formas de poder que no gobiernan mediante la integración nacional, sino mediante la ocupación progresiva de las instituciones. El aparato estatal deja de servir al interés general y comienza a orientarse prioritariamente hacia su propia conservación. Entonces la prioridad ya no es fortalecer a la nación, sino preservar al grupo que controla al Estado. Entonces, la primera etapa es, la infiltración institucional, y como ocurre en una invasión biológica, el éxito depende menos de la fuerza inicial que de la capacidad de ocupar espacios estratégicos.
Entonces, las instituciones fundamentales, justicia, organismos electorales, inteligencia, administración pública, sistema económico y Fuerzas Armadas, dejan de funcionar como órganos independientes y pasan a integrarse dentro de una misma arquitectura de control. Entonces, la seguridad del Estado deja de confundirse con la seguridad nacional y termina identificándose con la seguridad de un régimen político particular. Y es precisamente allí donde la doctrina de seguridad, esta de la que estamos hablando, adquiere una verdadera dimensión política. ¿Ves? Porque es la disociación psicótica, como decía, permanente, y entonces los parásitos más sofisticados no solo ocupan el organismo, sino también modifican su comportamiento. La disociación psicótica de Eric Rodríguez. En la naturaleza existen especies capaces de alterar la conducta de sus huéspedes para favorecer su propia reproducción. En términos políticos, entonces, eso que se llama guerra psicológica busca algo semejante, operaciones psicológicas. No pretende únicamente controlar el territorio, busca modificar la percepción de la realidad. Gestión de la percepción, también lo llaman los rusos. La saturación informativa, las contradicciones, la propaganda permanente, la producción de incertidumbre, dificultan a la sociedad, construya consensos sobre los hechos. Entonces, la ciudadanía es incapaz de distinguir entre verdad y propaganda y se vuelve más vulnerable al control político, disociación psicótica. Entonces, el sistema inmunológico de una democracia, tenemos que verlo también desde biológicamente porque ofrece una enseñanza importante. El sistema inmunológico no elimina amenazas únicamente mediante la fuerza. Requiere entrenamiento, memoria, coordinación y capacidad de identificar correctamente al invasor. Entonces, las democracias poseen un equivalente institucional de ese sistema inmunológico. Una justicia independiente, una prensa libre, una ciudadanía organizada y consciente, universidades movilizadas, organizaciones civiles, fuerzas armadas subordinadas a la Constitución, instituciones capaces de ejercer controles recíprocos, todos esos son los antídotos. Cuando esas defensas son debilitadas, infiltradas o deslegitimadas, el cuerpo político pierde capacidad de protegerse. Entonces no desaparece de inmediato, pero queda expuesto a una ocupación progresiva de sus funciones esenciales. Entonces, concluyendo, la crisis venezolana puede interpretarse como un problema de doctrina de seguridad antes que exclusivamente de doctrina militar, porque la mentira se convirtió en una forma de ser. Lo militar constituye únicamente uno de los instrumentos bajo los cuales se sostiene determinado modelo político. La verdadera cuestión reside en una concepción del poder donde la mentira sistemática, la impunidad, la ocupación de las instituciones y el control de la información conforman una arquitectura integral de seguridad orientada a garantizar la permanencia del grupo gobernante, así no tenga un voto. Entonces, la analogía del Estado parasitario permite comprender que ciertas formas de dominación no buscan necesariamente destruir de inmediato a la nación. Les resulta más útil conservarla viva, debilitada, dependiente, mientras extraen de ella recursos, legitimidad y capacidad de reproducción política. En última instancia, la fortaleza de una nación no depende únicamente de la capacidad militar, depende sobre todo de la salud de su sistema institucional, de la fortaleza de sus mecanismos de control, de la existencia de una ciudadanía capaz de reconocer cuando la seguridad del Estado ha dejado de servir al país para convertirse exclusivamente en la seguridad del poder. Así que conciencia. Saludos.